Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? En el día de hoy vamos a despejar incógnitas. Nueva constitución, despejando incógnitas. La expresión despejando incógnitas puede parecer un poco incógnito, digamos, un poco de qué se trata. El tema es el siguiente. Lo que es más importante para saber por qué yo rechazo una nueva constitución es saber cómo será esa nueva constitución. La incógnita principal está ahí. Porque ¿por qué rechazar una nueva constitución si esa constitución pueda ser excelente, mejor que la actual, dar más garantías a los principios de la civilización occidental y cristiana, que es la que nosotros defendemos y la que anhelamos para Chile? ¿Por qué oponernos a priori entonces a una nueva constitución? Digamos, el centro del problema está en saber cómo será esa nueva constitución. Si no, sería un apriorismo, una falta de objetividad. Sin embargo, hay elementos importantes que nos dan luces sobre cómo será esa nueva constitución. ¿Y cuáles son esos elementos que nos dan esas luces? Primero que nada, que aquellos que anhelan una nueva constitución en Chile la quieren porque rechazan los principios de inspiración cristiana que orientan la actual. Punto 1. Punto 2. No solamente rechazan los principios de orientación cristiana, sino que se inspiran en los principios opuestos, que son los principios del socialismo bolivariano. Entonces, si nosotros queremos saber cómo será esa nueva constitución, claramente será inspirada por esos principios del socialismo bolivariano. Todo esto es estricta lógica. Ahora, nosotros podemos saber cómo se aplican esos principios del socialismo bolivariano en una constitución o en una asamblea constituyente que sale de una constitución que está inspirada en esos principios. ¿Podemos saber? Sí, podemos saber porque históricamente hay dos países que redactaron una constitución basada en esos principios, que son Ecuador, que la redactó y la aprobó el año 2008, y Bolivia, que la redactó y la aprobó el año 2009, es decir, casi concomitantemente. Una dirigida por el expresidente Rafael Correa, hoy día prófugo de la justicia de su país y miembro del Grupo de Puebla, y el otro, Evo Morales, también prófugo de su país y también miembro del mismo Grupo de Puebla. Ambos dos altamente ideologizados por el socialismo, mal llamado bolivariano, inspiraron estas dos constituciones. Y estas dos constituciones van a ser, no le quepa duda ninguna, la matriz ideológica que va a querer ser impuesta en nuestra nueva constitución. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien cuáles fueron los argumentos y cómo se plasmó en ambas constituciones, tanto la ecuatoriana cuanto la boliviana, los principios del socialismo bolivariano. Porque así nosotros despejamos la incógnita de cómo será una nueva constitución chilena. Pensando en eso y buscando antecedentes para poder prever, me encontré con un estudio muy bien hecho, obviamente inspirado por el otro lado, digamos, no por quien quiere criticar estas constituciones, sino por quien está elogiando estas constituciones. Un estudio muy bien hecho de un profesor de origen europeo, de holandés, que se llama Cletus Gregor Barie, y pertenece al Centro de Investigación y Documentación para América Latina de la Universidad de Ámsterdam. Este abogado, Cletus Gregor Barie, hace un estudio que se llama
nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador. Y hace una interesante comparación y una narración de cómo se gestaron estas dos constituciones y qué es lo que plasmaron en sus disposiciones constitucionales. Entonces vamos a pasar a tener que estudiar un poco este documento para justamente saber por dónde va a ir la nuestra. Es decir, esto es un trabajo, por así decir, de minería, buscando la beta que va a conducirnos, que pretenderá conducirnos, esperamos que no, que el plebiscito sea un rechazo a la Constitución, pero puede ser que no lo sea. Entonces, por eso mismo que estamos haciendo estos programas, es para analizar, estudiar, prever y en función de eso oponernos. Es por eso que yo le invito a suscribirse a estos posts, a enviarlos a sus amigos, simpatizantes, familiares, en fin, hacer un like, no permanecer indiferentes delante de este trágico momento de nuestra historia en que podemos cambiar de ruta hacia un abismo. Y ese abismo lo vamos a ver precisamente en eso. Esta revista, revista@credochile, se la mandamos gratuitamente. Está aquí narrado el proceso, los prolegómenos de este proceso constituyente, y también le ofrezco este libro para todos aquellos que se suscriban a nuestro canal, Desde la teología de la liberación a la teología ecofeminista. En este libro se narra cómo este proceso de indigenismo está ya muy introducido incluso dentro de la Iglesia. Pero en fin, volvamos al análisis que hace Cletus Gregor Barie sobre estas dos constituciones, la constitución ecuatoriana y la constitución boliviana. En su introducción él dice: este ensayo analiza la emergencia de los conceptos el vivir bien o buen vivir y la madre tierra, Pachamama, en las nuevas constituciones de Bolivia de 2009 y Ecuador 2008, desde una mirada de la antropología jurídica. Para ello, la Semplades elaboró el Plan Nacional para el Buen Vivir, el cual constituye y traza el camino hacia la transformación a través de 12 objetivos nacionales: por una mejor educación, salud, trabajo, economía, ambiente, justicia y seguridad, por un Ecuador equitativo y feliz. Estos nuevos conceptos son entendidos como expresión de una crítica profunda a las nociones tradicionales de progreso, desarrollo y bienestar de estos dos países. Es decir, la primera cosa que nos informa es que con estas constituciones se cambió completamente el concepto de desarrollo y pasó a ser, como él va a explicar más adelante, y como ya más o menos lo da a entender, un principio de desarrollo que no es desarrollo, de economía que es una economía de sobrevivencia inspirada en el buen vivir de los pueblos llamados originarios. Este proceso, dice, fue un producto de amplias movilizaciones sociales y altos grados de participación de la sociedad civil en los procesos constituyentes. Como ustedes ven, es lo mismo que nosotros ya comentamos en post anteriores, la teoría del empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, esto se debió a un empoderamiento de la sociedad civil, empoderamiento que no es tal, sino que fruto de una agitación social claramente dirigida por minorías, de la cual se hacen eco algunos sectores ya convencidos de la necesidad de hacer esta agitación social, el neoproletariado, todo aquello que ya hemos visto. Las dos nuevas constituciones tienen un enfoque plurinacional en el contexto de constitucionalismo latinoamericano. Bolivia se refunda en 2009. La constitución boliviana
es una constitución, está expresamente manifestado, de refundación del país. El país vuelve como a foja cero. Es exactamente lo que se dice aquí de una constitución en blanco, a partir de cero, a partir de una hoja en blanco. Es exactamente lo mismo, es la refundación del país. Ustedes vean cómo ya lo poco que se conoce del ánimo de los próximos constituyentes o de los que están inspirando una nueva constitución se calca, por así decir, en lo que ya pasó hace 11 años atrás en Bolivia, es decir, una refundación del país. ¿Y en qué se refunda este nuevo Estado? Se proclama un Estado unitario social, la expresión es medio compleja, pero en fin, Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Esto parece un verdadero trabalenguas, pero es así como se proclama. Estado unitario de derecho plurinacional comunitario. Pero es una vida comunitaria y es una vida cósmica, porque no solamente entiende la vida como un fenómeno humano, sino que también en su mundo, que me atrevo a llamar mítico, pero recordando que el mito es una narrativa racional en base a símbolos, y ya me referiré a ello. En esa narrativa se comprende también a la naturaleza, que no se le llama naturaleza, sino se le llama la tierra madre, o la Pachamama, o la Coatlicue, o muchas otras maneras. Significa que se incluye la totalidad del cosmos en la vida humana con extremo respeto. Cuestión es todo que la modernidad ha puesto en cuestión y se encuentra ahora ante la coyuntura de la destrucción de la vida en la Tierra y la extinción de la especie humana. ¿Y qué comprende esto? Garantiza el derecho a la libre determinación y la territorialidad, a la titulación colectiva, es decir, ya no existen títulos de derecho de propiedad privada, sino que a los colectivos, a la consulta al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos. A la consulta, ¿qué quiere decir? Que todas las determinaciones para el desarrollo del país deben ser consultadas a los colectivos o pueblos originarios, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, es decir, que van a ser los pueblos originarios, las tribus, los nativos de esas territorialidades o esos territorios, quienes determinarán el sistema político, jurídico y económico, a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales y a la gestión territorial autónoma. Es decir, ustedes ven que es la absoluta independencia de los territorios unos de los otros, ¿no? Sin embargo, se declara un Estado unitario, pero al mismo tiempo plurinacional y comunitario. Entonces, es un ensamblaje caótico cuyo resultado fue el fin del gobierno de Morales en Bolivia y el fin del gobierno de Correa en Ecuador. Sin embargo, las constituciones quedaron y son actualmente vigentes en ambos países. Y con ellas se puede hacer y deshacer cualquier cosa, como hemos visto en Ecuador, todos los conflictos indígenas que existen y que estuvieron a punto de derrumbar el gobierno del actual presidente de Ecuador. Como veremos, dice, Bolivia introduce una serie de principios indígenas como suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, y taco cavi, vida nueva, e ibi marei, tierra sin mal. O sea, ya en la propia redacción de la Constitución boliviana están introducidos estos principios del buen vivir. No sería extraño que estos mismos principios estén expresados en la redacción de una nueva Constitución chilena, con las expresiones mapuches, aymaras, y en fin, de los diferentes pueblos que se busquen, porque nadie habla esas lenguas, pero van a empezar a pulular. El 2008
Ecuador se convierte en un Estado intercultural y plurinacional y establece una amplia serie de derechos, especialmente el capítulo de derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Ustedes ven ya que no se está hablando más solamente de territorio, de territorialidad, se está hablando de nacionalidad. O sea, ya se da soberanía completa al punto de que se habla de nacionalidades. Entre otros, establece el mantenimiento de territorios ancestrales, consulta libre, previa e informada para proyectos de extracción, o sea, cualquier proyecto minero va a tener que ser consultado previamente con los ancestrales de ese territorio, que obviamente van a ser manejados por ONGs que lo van a usar para oponerse a cualquier inversión minera de carácter extractivista. La Constitución transversaliza además algunos conceptos de integración indígena, como el buen vivir, exactamente igual que en Bolivia, y los derechos de la madre tierra o Pachamama. Estas constituciones transitan entonces hacia un reconocimiento plurinacional y no solo pluricultural, que va más allá del reconocimiento respecto a los indígenas. También se refleja en una nueva mirada sobre la economía y el bienestar y refuerza el rol del Estado en la economía. Bueno, todo eso y concluye diciendo lo siguiente. Existen entonces similitudes sorprendentes entre estos dos procesos constituyentes altamente participativos que empoderan a los pueblos indígenas y con intercambio de aprendizaje entre ambos países, conceptos constitucionales innovadores relacionados a desarrollo o falta de desarrollo y visiones de progreso o falta de progreso, políticas significativas de redistribución. Posiblemente Bolivia y Ecuador quedarán como las vanguardias en materia constitucional por mucho tiempo. Hasta aquí quedamos. Es un anticipo de lo que podrá ser nuestra propia próxima constitución, de ser aprobada una nueva constitución. Por eso rechazamos una nueva constitución, porque estamos seguros de que ella estará plasmada en buena parte, si no en todo, por estos mismos principios. Por eso yo le digo, participemos, actuemos, suscríbase a este canal. Bien, quedamos por aquí, no quiero alargar más este programa que ya se alargó un poco. Mantengámonos en contactos, haga un like y continuemos en nuestro próximo programa conversando por qué yo rechazo una nueva constituyente.